La eutanasia es, según la OMS, la acción del médico que provoca la muerte al paciente de forma deliberada. ¿Su despenalización supone el derecho a una buena muerte o sería un elemento que podría fomentar el suicidio, que ya tiene tasas muy elevadas en nuestro país? Desde que el diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley a principios del año para legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, hemos tratado el tema aquí en perspectiva desde los puntos de vista ético y médico. La cuestión genera divisiones importantes en la comunidad médica y también despierta pasiones en la sociedad civil. Según una encuesta promovida por el Sindicato Médico del Uruguay, más de un 80% de los uruguayos estaría a favor de la legalización, aunque se han elevado voces, particularmente desde la Sociedad de Cuidados Paliativos, que discuten ese estudio de opinión pública. Hoy les proponemos un enfoque distinto, el jurídico, en una nueva edición de Nuestras Mesas de Juristas. Para eso nos acompañan Eduardo Esteva, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Un gusto saludarte. Igualmente para todos. Nos acompaña también Martín Rizo, profesor e investigador de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. Martín, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Y Yanela Bardazano, docente grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. Yanela, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y Oscar Sarlo, también profesor grado 5 y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República, además de coordinador de este espacio. Oscar, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, saludo para todos y les recuerdo que ahora soy grado 5 retirado. Retirado, colgaste los botines, es cierto. Sí. Bueno, a los cuatro, gracias por aceptar de vuelta la invitación, en el caso de Martín como invitado especial. Los otros son ya más viejos conocidos de este espacio de juristas. Les empiezo planteando eso. A ver, ¿cuál es la discusión, dirían, a nivel jurídico con la eutanasia? ¿Podríamos decir que es un debate entre el derecho a la vida y a la libertad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo enfocan, digamos? ¿Quién se anima a empezar? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Querés vos, Oscar? ¿Das el puntapié inicial? Para ordenar quizás el desarrollo, si los demás están de acuerdo, yo diría que efectivamente, como planteas tú, Romina, hay un problema que podríamos decir de filosofía ética o de ética directamente, o de ética jurídica, que tiene que ver con los derechos que están en juego, ¿no? Sería un problema de filosofía general o filosofía moral. Después hay un problema también, se puede plantear a nivel de filosofía política, es decir, cuando nos planteamos qué debe hacer el Estado o las instituciones, qué deben hacer respecto de este problema, ahí hay un problema de filosofía política que involucra también al derecho en cuanto a el papel del Estado respecto de esto, cómo actuar. Y después tendríamos todavía un nivel más específico que tiene que ver ya con el campo de los derechos humanos. Y finalmente, yo diría ya una cuestión de derecho positivo, que es plantearnos, en el caso de este proyecto, cuál es el marco jurídico en el Uruguay y específicamente las cuestiones técnicas que plantea el proyecto propuesto, ¿no? Yo diría que podríamos... O sea que, por lo visto, tenemos para entretenernos, por lo que decís. Sí, por eso es bastante. Porque hay muchas. Podemos ir eligiendo, pero me gustaría que fuéramos tomando algunos, digamos, por franjas el tema, ¿no? Dale, bueno, ¿con cuál empezamos? A ver, ¿cuál les parece? A ver, tema filosófico, podríamos ordenarlo un poco, ¿no? No sé. A ver, Yanela, filosófico. Yanela, dale. Bueno, no, a mí capaz que me parece que puede ser una buena forma de empezar diciendo que cuando hablamos de la eutanasia, hablamos de la muerte buena, de la buena muerte o de la muerte digna, ¿no? Eu y thanatos, son justamente eso, buena y muerte, y es justamente la referencia a la conducta llevada a cabo por
por un médico o por un agente de la salud, un agente sanitario, que procura evitar el dolor, la ansiedad a la hora de la muerte a pedido de, de una persona que está padeciendo una enfermedad terminal, incurable, etcétera, como dice el artículo 1, y que requiere que su vida se termine de esa manera. Y en ese sentido, hay como dos conexiones, creo, que se pueden hacer a nivel conceptual o a nivel filosófico. Uno, con el valor de la autonomía personal, y que justamente la exposición de motivos de la ley hace una referencia a la libertad y a la autonomía. Entonces me parece que, en primer lugar, se podría hacer esa conexión con el valor de la autonomía personal. En segundo lugar, a mí me gustaría hacer una conexión con la laicidad, con la idea de que un Estado laico, digamos, no puede asumir como propias concepciones de la vida que le atribuyen la característica de la sacralidad o de la santidad, en el sentido de que el propio titular de la vida no puede disponer de ella, y entonces esa creencia, digamos, que hace que el propio titular no pueda disponer de ella, ni aún en los momentos críticos de la terminación, de cómo concibe que su buena vida debe terminar, digamos, me parece que un Estado que es laico, como es el nuestro, digamos, tiene que despenalizar la asistencia al suicidio, o por lo menos, en este sentido, regular la eutanasia activa. Entonces, esos dos puntos son los que me gustaría desarrollar, pero primero los planteo y después, en todo caso, digo algo más de cada uno de ellos. Dale, perfecto. A ver, Eduardo, capaz que podemos ir por mostrando estos distintos encares o aristas. ¿Cuál es la perspectiva constitucional de este tira y afloje? Sí, de estas cuestiones que están en juego. Sí. Bien, me permito, Romina, hacer algún planteo previo. Es decir, estamos hablando de eutanasia. Mi primer punto de duda es qué significa eutanasia, porque hay grandes variedades de eutanasia. Está la eutanasia activa, la eutanasia pasiva y una serie de otras categorías que doctrinalmente se han ido construyendo. Esa es la primera precisión, es de orden conceptual. La segunda, en cuanto a lo que decía recién Gianella, me parece que en el caso del Uruguay ha estado estrictamente relacionado el problema de la eutanasia con el de la laicidad del Estado. En algún trabajo que hice sobre este tema he señalado cómo la reforma constitucional de 1918 en el Uruguay, en el artículo relativo a las relaciones entre las iglesias y el Estado, marcó una pauta. Y el debate doctrinal original en el Uruguay se produce precisamente entre dos personas que abordan posiciones muy disímiles desde ese punto de vista. Precisamente uno de ellos, Salvador García Pintos, ha sido, digamos, muy destacado a nivel de la Iglesia Católica del Uruguay, al extremo de que hoy está declarado siervo de Dios. De modo que coincido con Gianella en que en el caso del Uruguay, laicidad o no laicidad, estuvo directamente relacionado con el origen del tema. Recién ahora me atrevería a ingresar al problema constitucional, y simplemente para plantearlo hago una afirmación que no es mía, que es de uno de los autores que más ha estudiado este tema desde el punto de vista constitucional, Fernando Rey Martínez, cuando dice que es probablemente el problema más complejo desde el punto de vista del derecho constitucional que existe.
De modo que, por ahora digo, es un problema muy complejo. Ujú. Veamos cómo avanzamos para empezar a categorizarlo desde el punto de vista constitucional. A ver, Martín Rizzo. Sí, Martín, a ver si vos te animás a yendo un afinar un poco. poco, Sí. yendo un poco a la parte más de derecho constitucional o de derechos humanos, me parece que el primer problema que hay es un problema no menor, que es el tema de la indisponibilidad de los derechos humanos. Los derechos humanos son imprescriptibles, irrenunciables y demás, sin perjuicio de que yo puedo tomar determinaciones y decisiones personales sobre algunas manifestaciones de esos derechos. Yo no puedo, por ejemplo, renunciar a mi libertad y transformarme en un esclavo. Yo no puedo renunciar a mi derecho a expresar mi pensamiento. Puedo quedarme callado, pero no puedo renunciar en forma indefinida. El problema que genera este tema, o los temas cuando está en juego el derecho a la vida, es justamente que terminamos afectando el contenido esencial. Estamos terminando con el derecho sin posibilidad de marcha atrás. Señalo esto como un primer problema que se genera. Y el segundo problema es que en materia de derechos humanos, frecuentemente o cotidianamente, estamos haciendo ponderaciones entre derechos. Ponderaciones que son muy complicadas y en algunos casos con resultados verdaderamente polémicos o verdaderamente frágiles, ¿verdad? Ahora, la ponderación nosotros la hacemos habitualmente entre derechos que están en cabeza de distintos individuos. En cambio, acá tenemos un problema, porque acá los dos derechos están en cabeza de la misma persona. Entonces, es prácticamente imposible de afuera encontrar... Por las dudas, para el que se enganche criterios. recién, estamos hablando del derecho a la vida y el derecho a la libertad, ¿no? Vamos a reiterarlo por las dudas porque ya lo habíamos mencionado, pero... Claro, si yo me enfrento a libertad de prensa y derecho al honor de una persona, yo puedo lograr criterios objetivos que me permiten moverme en esa ponderación. En cambio, cuando llego a este nivel, cuando está en juego el derecho a la vida, estamos en el fuero tan íntimo de las personas y las soluciones pueden ser absolutamente muy variadas, ¿verdad? Entonces, es un problema verdaderamente serio la ponderación entre estos dos derechos en el fuero interno de los individuos. Planteo esto como los dos principales problemas que yo en principio veo desde el punto de vista de los derechos humanos. Bien, interesante porque era otra pregunta después que da para hacerse, ¿no? El Estado ahí, ¿cómo debe actuar en un fuero tan íntimo de una persona en una situación así, ¿no? Pero sigamos, a ver, Oscar. Sí, bueno, yo creo que ha quedado planteada toda la complejidad con las intervenciones de los colegas. A mí me parece que, por un lado, está planteado esa concepción filosófica del ser, de la persona. Si la persona tiene su vocación última es la autonomía, o si lo que aspiramos es a ser parte de algo más colectivo, que entonces la autonomía ya no es tan central. Acá hay un eje importante en la discusión filosófica, ¿no? Si nos A ver, ahí, inclinamos Oscar, al eje de tenemos la... un problemita con el micrófono, me parece. En algún ¿Mío? momento cuando... Sí, creo que sí. A ver, ahí, Bueno, ahí. ahí estaríamos con problemas. Bueno, no, decía que si nos orientamos al eje de al lado de la autonomía como ideal regulatorio, desde luego ahí las consecuencias son de un tipo, es decir, la persona tendría toda la posibilidad de disponer del modo en que quiere terminar su vida. Si entendemos por cualquier razón, sea por razones religiosas o por una concepción comunitarista de la vida y del sujeto, donde ya no depende de mi decisión, sino que formo parte de un colectivo, de una comunidad que tiene derechos sobre mí, entonces, o los derechos deben tomarse de manera colectiva, entonces ya la solución no puede ser lo que uno quiera, ¿no? Entonces, bueno, esto conecta también con lo que decían los colegas constitucionalistas, en el sentido que es un problema, primero, un problema muy serio, y segundo, yo diría que es un problema de filosofía política también, porque depende cómo asumamos o cómo
pensemos que es, digamos, o sea, los supuestos de nuestra vida en común, es decir, concretamente la vida de los uruguayos, es decir, cómo nos vemos, si nos vemos como una sociedad, digamos, de base filosófica comunitarista, donde tenemos que entre todos decidir estas cosas, o una sociedad más liberal, como se plantea en este proyecto, que directamente se invoca la condición de liberales, pero esto, claro, no es tan sencillo, porque el ser liberales tiene una cantidad también de significado, ¿no? Entonces, si vamos por el lado de un liberalismo laico, entonces las consecuencias nos llevan a respetar la autonomía y a tomar en cuenta seriamente la voluntad libremente, conscientemente manifestada, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos como planteado todas las cuestiones que inciden en este problema, ¿no? ¿Yanela? Sí. No, yo me gustaría retomar un poco la primera o el primero de los ejes que mencioné respecto de la autonomía, y un poco también contestarle a Eduardo lo que decía de los diferentes tipos de eutanasia. Parecería que en este proyecto los tipos de, o sea, está la eutanasia activa, ¿no? Regulada, y desde el punto de vista del paciente, la eutanasia voluntaria, ¿no? La eutanasia pasiva, de algún modo, la tenemos en la 18.473 de las voluntades anticipadas o el testamento vital, que es como una especie de antesala de la eutanasia activa. Entonces, volviendo a lo de la autonomía, yo quería recurrir a un autor de filosofía política, de filosofía del derecho, que es Feinberg, que distingue varios sentidos de la autonomía, pero hay uno de ellos que es la autonomía como derecho y que por lo tanto tiene un deber correlativo del Estado, y dice Feinberg que la autonomía, entendida como derecho, es el derecho a decidir cómo uno va a vivir la propia vida en particular, cómo ha de tomar las decisiones críticas de la vida especialmente, ¿no? Y las decisiones críticas de la vida obviamente son desde las decisiones respecto de a qué va a dedicarse, qué va a estudiar, a dónde va a vivir, si va a tener una familia, todo ese montón de cosas, y por supuesto, cómo quiere morir. Y dice Feinberg que el principio de autonomía puede ser entendido como el deber correlativo del Estado a ese derecho de autonomía del que somos titulares los individuos, y que el Estado tiene el deber de respetar, no interfiriendo, y acá está el liberalismo, digamos, o la neutralidad del Estado respecto de la autonomía de los individuos y su concepción de qué es una vida buena, no interfiriendo en las decisiones individuales referidas a la adopción y a la persecución, digamos, de los planes de vida de esas personas, ¿no? Esto último también lo mencionaba Carlos Nino, respecto de la autonomía y el deber correlativo del Estado. De manera que a mí me parece que ahí hay un fundamento de filosofía moral que es compatible con nuestra Constitución, que es compatible con la forma que
que con la laicidad del Estado, digamos, y por eso el otro argumento, digamos, en el que yo me quería apoyar era justamente el de la laicidad, porque en definitiva, si el argumento sería, si las personas tienen un derecho a la autonomía, es decir, a tomar decisiones críticas o fundamentales para su propia concepción de la vida buena y a desarrollar ese plan de vida, y el Estado, como correlato, debe de respetar ese derecho, y en eso consiste el principio de autonomía, las decisiones que tienen que ver con la forma y el momento de morir son para esas personas parte fundamental de su autonomía. Por lo tanto, el Estado debe respetar esas decisiones. De manera que para vencer esa razón, digamos, habría que encontrar, digamos, algo que supere el valor de la razón de respetar la decisión autónoma y responsable de un paciente acerca de cómo vivir los últimos momentos de su vida en una sociedad en donde se supone que las concepciones de qué es una vida buena para cada uno deben ser respetadas por el Estado, porque el Estado tiene neutralidad respecto de eso. A ver si Eduardo y Martín coinciden en ese sentido. Volvamos a eso, al aspecto que planteábamos, ¿no? Hay una discusión de fondo de cuánto se puede meter el Estado en la intimidad de las personas y cuánto hace pesar esa autonomía que señala Yanela. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, Eduardo. Micrófono. No sé si quiere empezar Martín o... Como quieras, Eduardo, me da lo mismo. Bueno, comento yo. Dale, Martín. A ver, el tema de la invasión, hasta dónde puede llegar el Estado, indudablemente siempre es uno de los grandes problemas. Está en el artículo 10 de la Constitución, ¿no? Las acciones privadas de los particulares que no perjudican a terceros ni afectan el orden público están exentos de la autoridad de los magistrados. Ahora, de todas formas, también en el ámbito privado hay límites, ¿verdad? Y acá el problema, yo insisto, me parece que es un problema de la disposición del contenido esencial de un derecho. Esta es la diferencia que tiene sobre cualquier otro caso, no he encontrado ni ningún otro. ¿Podría una persona renunciar en forma irrevocable a su libertad y transformarse en un esclavo? Es un ejemplo medio absurdo, pero ¿se podría hacer? No, eso no se puede. Y acá tenemos el viejo problema de que la vida es un derecho que cuando se pierde, ¿verdad? Cuando se acaba la vida, se afecta necesariamente también su contenido esencial. Hay cosas que sí, una persona puede elegir y que no se cuestiona. Por ejemplo, fumar. Fumar es muy malo para la salud, puede adelantar el momento de la muerte de una persona, pero ahí estamos dentro de la vida privada. La negativa de algunas personas en situación de calle para ir a un refugio en las noches de mucho frío. Bueno, digamos, en mi opinión al menos, ahí todavía estamos dentro del ámbito de decisión, salvo que la persona tenga alguna enfermedad o algún problema que no pueda resolver por sí misma. La persona, la manifestación de voluntad anticipada sobre eventuales situaciones en que se pueda encontrar. Pero aquí lo que tenemos es una decisión concreta y un acto concreto que extingue totalmente uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos humanos, afectando necesariamente el contenido esencial. Y yo creo que esa es la diferencia, más allá de discusiones legítimas y muy importantes desde el punto de vista filosófico, moral y religioso. Desde el punto jurídico, lo que yo veo es esto, ¿verdad? ¿Podemos los seres humanos renunciar en forma definitiva a uno de los derechos? Y el otro problema que yo veo, que no quiero, porque Yanela me acusó hace poco en un seminario de alterar el orden preestablecido, ¿verdad? Una cosa horrible, pero no quiero adelantarme. Pero también me parece que tendríamos que trabajar un poquito más la casuística, porque una cosa es discutirlo tan genéricamente y otra cosa es cuando bajamos un poco algunos casos paradigmáticos en este tema, que creo que es cuando tiene más riqueza la discusión. A ver, pero ¿tenés en mente algún caso, alguna situación para bajarlo, digamos? A mí me estás preguntando. Sí. Mirá, el Tribunal Europeo tiene 4 casos, ¿verdad?,
No lo busqué para hoy, capaz que hay alguna sentencia ya del año pasado de este más reciente, ¿no? Que refinen claramente la situación. Uno es el caso Lambert contra Francia, que es el caso de una persona que estaba en estado vegetativo. La posibilidad de desconectarlo, no había dejado instrucciones. Ahí Claro. tenemos una persona que no puede tomar la decisión. Después tenemos el caso Preti, que es el mismo caso que plantea contra Reino Unido, que es el mismo caso que plantea OPE en la exposición de motivos de esclerosis múltiple. Después tenemos un caso contra Suiza de una persona que quería una muerte dulce, esta era la expresión, porque tenía un trastorno bipolar. Pero los médicos nos decían que en sus momentos estables podía tomar decisiones razonables. Y después tenemos directamente otro caso, también contra Suiza, de una persona que simplemente quería morir. No tenía ningún trastorno, no tenía absolutamente nada, simplemente quería morir. Se hizo un estudio psiquiátrico y los psiquiatras concluyeron que estaba apta para tomar decisiones. Me parece que son muy distintos los casos y que habría que profundizarlos un poco más distinguiendo, pero en fin, no sé. Si me Está permiten, interesante eso, Eduardo, dale. Está interesante eso que señalaba Martín, porque plantea lo que es la complejidad de este tema, ¿no? En cada una de las situaciones, más allá de después entrar en los detalles del proyecto como tal, puntual, pero cuando hablamos en general de eutanasia, derecho a la vida, derecho a la libertad, bueno, se plantean todas estas hipótesis, ¿no? O todas estas posibilidades, estos caminos que claramente pueden hacer diferir en la opinión en cada una de estas situaciones, ¿no? Eduardo, dale. sí, no, yo me permitía, compartiendo lo que decía Martín, agregar un quinto caso, el caso de Charlie Gard versus Inglaterra, contra Inglaterra, en el cual se discutió intensamente este tema con otra perspectiva, si se quiere, porque estamos en este caso ante un niño que nace con una enfermedad que contabilizado en el mundo hay 16 personas, había en ese momento 16 personas con esa enfermedad, y se produjo allí un debate jurídico muy intenso que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, ahí tenemos otro caso que es el del niño, ¿no? Que no puede expresar una voluntad. Y que de los que conozco al menos es el que mayor enfrentamiento generó entre la Iglesia Católica y los jueces ingleses y del Tribunal Europeo. Perdón, Eduardo, en ese caso no estamos más en el campo de la eugenesia. Bueno, de la eutanasia. Se encaró como caso de eutanasia, ¿verdad? Disposiciones que tienden a evitar, digamos, la vida o privar de la vida a personas que tienen defectos o cosas por el estilo. Digamos que eso ya es toda una política de otro tipo, ¿no? No se encaró ese caso como un caso de eugenesia, se encaró como una hipótesis de eutanasia. Puedo dar algún detalle mínimo del caso porque sería muy extenso explicarlo todo. No, pero, es decir, claro, el juez inglés que se pronunció en primera instancia compartió el dictamen médico de que no había ningún tratamiento posible. Los padres organizaron una campaña internacional que generó el respaldo a nivel, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, de Trump, para que el niño fuera sometido a un tratamiento experimental en un hospital de los Estados Unidos. El Estado de la Ciudad del Vaticano ofreció el tratamiento a través del Hospital Bambino Gesù, Niño Jesús. Eso generó una apelación por los padres, bueno, hubo una segunda instancia, un pronunciamiento final de la Corte o Cámara Suprema inglesa. Los padres insistieron y fue al Tribunal Europeo donde se adoptó la decisión de proceder a la desconexión. Y el niño, hecha la desconexión, falleció. Ese es en grandes líneas el caso Charlie Gard. No, una cosa, ¿no? Sí, a ver, dale, Yanela. Porque hay como situaciones, estamos hablando de situaciones diferentes, me parece. Tanto el caso que plantea ahora Eduardo como la mayoría de los casos que planteaba Martín, en donde el paciente está en estado vegetativo, cuestiones así,
son claramente casos en donde el paciente no puede expresar su opinión, ¿no? Lo que está planteado en el proyecto y en donde me parece que el argumento de la autonomía personal tiene fuerza es cuando el paciente puede expresar su consentimiento y es un paciente que está lúcido y que por eso mismo también puede arrepentirse. Sí, recordemos Lo capaz mismo ahí. que sucede con el testamento vital, ¿no? Con las Ujú. decisiones anticipadas. Yo puedo haber hecho todas las disposiciones para el momento de que no me hagan sufrir, que no, el encarnizamiento terapéutico no, qué sé yo, y llegado el momento digo, no, sí, trátenme, háganme, resucítenme. Y eso, ese arrepentimiento vale y no tengo que no tiene que venir nadie a recabarme ninguna firma. El que está ahí, el médico que está ahí, procede. Entonces, una cosa es eso, en donde el paciente está lúcido y puede arrepentirse y expresa su opinión, y otra cosa es menores de edad, personas que no están en condiciones de expresar su consentimiento o su voluntad. Bueno, creo que eso son cuestiones en donde cierta dosis de paternalismo del Estado empieza a estar justificado, ¿no? Ahí Y está. según los casos, cada vez más justificado. Ahora, solo la última cosita, lo que yo le peleo a Martín, que me dijo que le digo cosas feas, es es que cuando él habla del contenido esencial de los derechos, a mí me parece que el contenido esencial de los derechos es polémico. O sea, que no necesariamente es evidente el contenido esencial de los derechos. Y que entonces ahí es donde tenemos una discusión que es filosófica, es política y es jurídica y es moral y es un montón de cosas, porque no es evidente el contenido esencial de los derechos. Y a eso es a ese tipo de argumentos es al que yo me resisto a aceptar, digamos. Es el contenido esencial de los derechos. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo querer ser esclava? A ver, ¿Por qué es tan fácil decir nadie podría decidir que la esclavitud está bien? ¿Por qué no podríamos decidir algo que obviamente sería un atraso, pero ¿por qué no podríamos? ¿Por qué es tan obvio? ¿Por qué es evidente? a ver, Martín, si querés decir algo a eso que dice Yanela. A ver, los derechos humanos son indisponibles. Yo no puedo renunciar a los derechos humanos. Eso es una pauta internacional y también nunca he escuchado que se haya cuestionado en el Uruguay. Admito sí que el concepto alemán de contenido esencial es esencialmente polémico. Es más, ha habido autores alemanes que te dicen directamente que no saben lo que es el contenido esencial del derecho, ¿verdad? En definitiva, ¿qué es? Es un concepto político que los jueces hacen valer frente al legislador para determinar hasta dónde puede llegar la ley. Es muy claro que eso es así. Ahora, cuando el derecho se extingue sin posibilidad de marcha atrás, me parece que es incuestionable que se acabó el contenido esencial. Y no pasa con ningún otro derecho. Si yo quiero renunciar al derecho al derecho a la propiedad y regalo todos mis bienes, bueno, en definitiva yo me puedo arrepentir y puedo empezar de vuelta. Hay siempre un derecho a empezar de vuelta, ¿verdad? En cambio, en este caso no lo hay. Bueno, lo veo así, pero por supuesto que es un contenido, es un concepto muy polémico, el contenido esencial. Eduardo se debe acordar, hubo un profesor alemán que cuando estaban discutiendo la Constitución española, aconsejó a los españoles no utilizar, que al final utilizaron la noción de contenido esencial, que se la estaban copiando los alemanes, y el argumento fue, no lo utilicen porque nadie sabe qué quiere decir. Claro. Exacto. Y una cosa son los alemanes, el Tribunal Constitucional alemán. Ahora, Oscar, ¿te parece? Hacemos Perdón. un breve corte y enseguida retomamos. ¿Les parece?
Breve pausa y ya seguimos en esta mesa de juristas, hoy abordando el tema de la eutanasia con Eduardo Esteva, Yanela Bardazano, Martín Rizo y Oscar Sarlo. El tema de esta mañana es la eutanasia desde el ángulo jurídico. ¿Cuál es el debate desde ese punto de vista? ¿La permite la Constitución? ¿Qué rol tiene que jugar el Estado entre el derecho a la vida y a la libertad? Bueno, de eso estamos conversando con los abogados y docentes Oscar Sarlo, Eduardo Esteva, Yanela Bardazano y Martín Rizo. Les propongo ahora ir un poco más, bajarlo más a tierra, más allá de alguna mención específica que se ha hecho al proyecto, a el proyecto de ley concretamente que llevó a que este tema se reinstalara en la sociedad uruguaya, que es el que presentó el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado. Como líneas generales, a ver, para que los oyentes lo tengan presente, el proyecto de ley tiene como objetivo quitarle la responsabilidad penal a un médico que le dé muerte o ayude a darse muerte a una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable. También están contempladas las personas afligidas por sufrimientos insoportables, aunque no se especifica cuáles son esos sufrimientos. Según el proceso que plantea, el paciente que cumpla con estas condiciones deberá ser visto por 2 médicos que avalen la enfermedad y el sufrimiento insoportable que lo aqueja. Luego tendrá 2 entrevistas con 15 días de diferencia para reflexionar. Si 4 días después de la última entrevista sigue queriendo morir, el paciente deberá contar con la firma de 2 testigos, además de la suya, si es que está en condiciones de hacerlo. Los testigos no pueden ser el médico ni sus familiares y al menos uno de ellos no debe recibir ningún beneficio económico luego de la muerte del paciente. Entonces, si el médico está de acuerdo, le proporcionará los medios para poner fin a su vida sin ser penado el médico por ello. En líneas generales, a ver, y el proyecto concreto como tal, ¿cómo lo vieron? ¿Qué les pareció y cuánto se adapta o no y es compatible con nuestra Constitución, nuestro marco jurídico? Oscar, a ver, Mira, dale. Sí. Yo, juntando esto, ligando esto con lo que hemos venido discutiendo o conversando, yo celebro varias cosas, ¿no? El proyecto toma partido por algunas de las alternativas que estábamos mirando, ¿no? Primero, parecería que toma claro partido por la autonomía como ideal regulatorio y en la filosofía política asume una postura liberal en el sentido, digamos, más bayista, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que el Estado, en el sentido laico, ¿no? En el sentido que el Estado no debe interferir, pero sí regular ciertas decisiones de los particulares. Y en tercer lugar, me parece que toma partido por algo que no hemos discutido, pero que está en la complejidad sobre la cual intercambiaban Yanela y Martín, que los conceptos que a veces manejamos en la vida jurídica o manejan las constituciones, son conceptos complejos y, digamos, esencialmente debatibles, controversiales. Por ejemplo, el mismo concepto de vida. Es decir, ¿qué es lo que protege la Constitución? Bueno, ¿es la vida biológica simplemente? ¿Tenemos que vivir a como dé lugar o es la buena vida, es decir, una vida digna? Bueno, el proyecto me parece que asume también un concepto de vida vivible en sentido de vida digna, es decir, uh-huh, no estamos dispuestos a vivir a cualquier precio. Y entonces aquí, como bien decía hoy Eduardo, acá plantea una confrontación o una oposición. El concepto de vida que se defiende desde ciertas religiones, ciertas creencias, la vida nos fue dada y por lo tanto no podemos disponer de ninguna manera sobre ella y la debemos vivir a cualquier costo, y otro que es una concepción distinta, que es, digamos, una antropología liberal que hace de que los responsables de la vida somos cada cual es responsable de su vida y puede elegir cómo vivirla, porque lo que sí está claro es que la vida va a terminar en algún momento. Entonces, de lo que se trata es de cómo administramos ese tránsito, ¿verdad?
Entonces, bueno, sobre esto a mí me parece que toma un camino personalmente, porque no es lo que importa acá, yo no estoy para orientar a nadie, pero personalmente pienso que es una solución sensata que se da, que avanza, ojo también, porque avanza sobre cosas que ya están en nuestra legislación, ¿no? El Código Penal ya de alguna manera acepta, no como lo hace este proyecto, sino como impunidad, como posibilidad de que el juez no condene en ciertos casos Sí. a quien ayudara al suicidio a una persona sufriente. Y de alguna manera desarrolla un poco más lo que ya estaba en el testamento vital, que fue un paso muy, muy, muy significativo Bueno, también. eso es un aspecto importante lo que planteas porque de alguna manera da un paso más, pero también, claro, el proyecto lo que busca sobre todo es regular lo que muchas veces se dice, bueno, esto es una práctica que se da, pero que se da en silencio, ¿no? En el silencio de las familias, en una especie de, a veces, de pacto entre el médico y la familia, ¿no? Para cuando el paciente está en esa situación tan complicada y tan aquejado, ¿no? Exacto. A ver, ¿con quién seguimos ahora? Con opiniones concretas del proyecto como tal. Martín, a ver. Sí. Cuando uno piensa en estos temas, lo primero que piensa, ¿no? Lo primero que se imagina es las situaciones de muy graves dolores físicos, ¿verdad? Por lo que he escuchado hace mucho tiempo y hablando sobre este proyecto, algunos médicos, parecería que ese no es un problema que debería interesarnos hoy. La ciencia médica, el dolor físico lo puede evaluar, lo puede medir, puede ir cambiando las drogas hasta llegar a la sedación total. Entonces, eso no está previsto expresamente en la ley y no me molesta. Lo que me llama la atención habla de patología terminal irreversible e incurable o afligida por sufrimientos, o son dos cosas distintas. Entonces, mi pregunta es, una persona a la cual le diagnostican cáncer terminal, irreversible e incurable, pero que tiene años de vida por delante, ¿ya puede tomar la decisión del suicidio asistido? Me parece que ahí hay algunos problemas. Posiblemente esa persona tome esa decisión, como el caso que yo mencionaba de Europa, de Suiza, la persona que no tenía nada, estaba sana, no tenía ningún motivo y simplemente quería morir. Eso me llama la atención. Y después, afligida por sufrimientos insoportables, pensemos desde el punto de vista psicológico, moral, etcétera, me parece imposible de medir. Realmente me parece que es un concepto que no se puede manejar. En algunos casos, uno puede decir, el caso de esclerosis múltiple, uno puede decir que sí. En el caso de la persona que tiene un trastorno bipolar, podríamos decir que hay sufrimientos múltiples. El incumplimiento de un mandato divino para los creyentes, el sufrimiento que se le ocasionaría ese incumplimiento, puede ser un sufrimiento insoportable. Me parece una noción verdaderamente muy amplia y que realmente, salvo algún caso que parece que no generaría problemas, realmente me resulta muy difícil de manejar. Creo que permitiría una cantidad de hipótesis que podrían ser cuestionables. Eduardo. Sí, yo diría que estamos ante un proyecto que enfoca el tema desde el punto de vista penal. Y como suele suceder en el mundo, no ha realizado un examen desde la perspectiva constitucional en toda su proyección. A ver, ¿qué problemas le ves desde el punto de vista constitucional? Me refiero, por ejemplo, a que para responder acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto, que es el tema en el cual yo podría, opinar, sin tener la razón, pero opinar, se está resolviendo y dando respuesta a un conjunto de preguntas. Una, se está interpretando de alguna manera el artículo 7 constitucional, en cuanto dice que los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce de su vida. Esto, el proyecto está, y es una de las preguntas, está exceptuando de esa protección en el goce
y en caso afirmativo lo está haciendo por razones constitucionalmente de recibo, o sea, ahí estaríamos diciendo, bueno, sí, es una ley de interés general. Por otro lado, está resolviendo el complejo problema que planteaba Martín de hacer un balance, una ponderación que no es de las frecuentes. Se ha dicho, por ejemplo, que esta ponderación, se ha dicho por autores que han estudiado el tema, ¿no? Y esta ponderación es entre el derecho de matar y el derecho de no percibir determinados sufrimientos. Cuando se dice derecho a matar es muy claro, ¿no? El médico en el artículo 1 está suministrando sustancia que determina la muerte. Ese debate se ha desarrollado con intensidad, por ejemplo, en España. De modo que, primera aproximación de mi opinión al proyecto, está enfocado desde la perspectiva del derecho penal. No están examinados todos los temas desde la perspectiva constitucional. El debate que ha generado, o el primer debate que ha generado a nivel de alcance popular, es un debate de orden filosófico, político, y no de orden constitucional, como suele suceder, ¿verdad? Pero dado lo que tú señalabas, Eduardo, entonces, ¿crees que de aprobarse el proyecto podría ser declarado inconstitucional si hay quien presentara un recurso y demás? Podría ser analizado desde la perspectiva de que puede colidir con determinadas disposiciones constitucionales. Yo puse un ejemplo, ¿no? Hablé del artículo 7, pero hablo del 44. ¿Cuál es? El deber de los habitantes de la República de cuidar su salud y de asistirse en caso de enfermedad. ¿Cómo se correlaciona la recepción por el proyecto del derecho de morir con el deber de cuidar la salud y de asistirse en caso de enfermedad? Bueno, algunas de las respuestas se pueden lograr por algunas opiniones desde la perspectiva que marcó Gianella muy inteligentemente, el de la autonomía de la persona, ¿no? Pero lo que yo estoy diciendo, en definitiva, Romina, es que no se ha enfocado el tema desde el punto de vista constitucional. Las discusiones hasta ahora fueron por otro lado. La historia se repite. En gran parte del mundo este tema se encara desde la perspectiva del derecho penal, como se hizo en Uruguay desde 1934 hasta hoy. ¿Y qué pasa después en otras partes del mundo? ¿Cómo se salda esa discusión? Lo interesante es que yo me atrevería a decir que no se ha saldado. La sentencia más reciente que yo conozco sobre este tema con valor científico es la del Tribunal Constitucional Federal Alemán de febrero de 2020, en el cual declaró inconstitucional un artículo del Código Penal alemán relativo a un aspecto de orden comercial, porque detrás de este tipo de eutanasia hay generalmente clínicas que aplican la muerte buena. Entonces lo que el Tribunal Constitucional Federal Alemán dijo fue, bueno, en principio la libertad de la persona está amparada para tomar determinadas decisiones en el ámbito de su autonomía, pero puede haber regulaciones del Estado de otros aspectos. De cualquier forma, una cosa es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán valiosísima, y otra cosa es cómo tenemos que proceder en el caso del Uruguay. Claro. Eduardo, pero básicamente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley que prohibía la eutanasia. De orden comercial, sí. Bueno, sí, de acuerdo. Pero es una señal que va. Y en Estados Unidos hay una gran cantidad de estados que ya está reconocida, y hay muchos países que lo han, Bélgica, Holanda, ¿verdad? Hay en Europa lugares en que prácticamente se dice hay un turismo eutanásico. Sí, ahí después entran las diferencias estas que habíamos mencionado antes, ¿no? Sobre el tipo de eutanasia que se permite. Exacto. O no, ¿no? Ahí ya es más complejo. Yo preguntaba más bien en una cosa más general con lo que decía Eduardo, ¿no? De tendencias o demás desde el punto de vista jurídico. Gianella, dale tú. No, con relación al proyecto... Al proyecto en sí. Con relación al proyecto concretamente, bueno, a mí me parece que
que si bien comparto con Martín que la redacción del artículo 1 es un poco indeterminada, creo que todas las cuestiones que están previstas procedimentales, digamos, de intervención de otros médicos y de confirmación de la voluntad y de constatación de que la situación del paciente es efectivamente esa y demás, que están previstas en los siguientes artículos, de alguna manera tienen la función de determinar que se trate de un caso en donde los sufrimientos insoportables tienen que ver Ujú. con un dolor o con una falta de, digamos, con una necesidad de no seguir con vida porque esa situación ya no forma parte de lo que considera una vida digna o una vida buena. Es decir, ¿Lo ves garantista el proyecto como tal desde ese punto de vista? y creo que al contrario de lo que pienso respecto de todo el procedimiento que está previsto en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que me parece que, que es una cosa que falta que venga, no sé, el barrio a preguntarle si está segura que quiere interrumpir el embarazo. Me parece que en este caso, está bien porque de alguna manera la intervención del médico no puede ser algo que sea tan, digamos, de a dos, ¿no? Que el paciente le dice que está sufriendo y el médico pues procede. Que intervenga otro, que venga y confirme, que deje pasar un tiempo, que el paciente de alguna manera tenga tiempo de reflexionar y asegure. Me parece que en ese caso hay garantías tanto para el paciente que tiene tiempo de reflexionar como para el médico que tiene oportunidad de compartir con colegas y de chequear que la situación es efectivamente una situación en donde corresponde la eutanasia activa y donde la persona que la está solicitando es una persona que está está lúcida y está en condiciones de decidir. Y después la otra cosa que me parece interesante es estoy de acuerdo con Eduardo respecto de que está pensada desde el punto de vista de la exoneración de responsabilidad penal para los médicos, ¿no? Y, y, y obviamente que en los últimos tiempos en la prensa hemos visto las declaraciones de la Iglesia Católica, de los obispos de todos los departamentos, de Sturla y demás, diciendo que es un homicidio en contexto clínico, ¿no? Y que ni el paciente, ni los familiares, ni el personal de la salud pueden decidir o provocar la muerte de una persona porque la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte. De ahí que yo hiciera esa asociación con el procedimiento de la ley IBE y también con la cuestión de la autonomía y la concepción de la vida buena. Pero lo que me parece una cosa interesante, y acá, no sé, tal vez Oscar puede hacer alguna consideración, y es que yo creo que deroga el 46 de la 19.286, ¿no? A ver, Que es el de traduzcámoslo. el 46 de la 19.286 es Código el de ética. Código de Ética Médica, que fue aprobado por ley, que dice la eutanasia activa está prohibida, ¿no? Sí, por eso cuando se dio la discusión, acá la tuvimos, ¿no? Y tuvimos un representante del colegio médico, bueno, él señalaba eso, ¿no? Que así como está el proyecto,
el Colegio Médico llevaba años discutiendo en su momento, cuando surgió el colegio como tal, su código de ética. Bueno, en ese momento se había hecho esa discusión desde el punto de vista filosófico y profesional de por qué tenían esa posición, que es la que de hoy en día, de que no se legalice la eutanasia como tal, entendido que va en contra de sus valores, ¿no? Ahí O sea está. que necesitaría Ahora, un reajuste el código de ética médico, ¿no? claro, en realidad la deroga ese artículo y por lo tanto deroga la sanción. Ahora, lo que hacen los que presentan el proyecto es tener como la deferencia de decir, bueno, podríamos haber incluido una propuesta de modificación del artículo, no lo hicimos porque el Código de Ética Médica es el producto de una elaboración colectiva del gremio médico que lo aprobó en plebiscito. Lo que corresponde es modificar ese código con participación de los médicos, qué sé yo. Ahora, eso, digamos, es una deferencia eh, para que los médicos lo discutan y lo redactan como les Ujú. parezca. Ahora, si esto se aprueba, esos artículos están derogados, punto. Bien, bien. ¿No? Oscar, De O me acuerdo. equivoco, Oscar, Es un... ¿Eh? tenemos que ir cerrando, si te o me parece, Oscar. equivoco. Dale, a ver, Sí, contestá no. eso y vamos ya cerrando por acá, a la espera de que este proyecto avance también en el Parlamento, porque va a dar para retomarlo seguramente desde todas las ópticas que hemos mencionado que tiene, ¿no? Y todas las puntas que tiene. Sí, yo también veía este problema, pero asociado con algo de la estructura general de la... Yo ya hablé de la filosofía del proyecto y me parecía adecuada, pero la técnica que está usando, que es vincular el problema de la eutanasia exclusivamente con el médico para despenalizar su actividad en ese sentido, le plantea estos problemas. Por un lado uno podría decir, bueno, eh, no es incompatible. Lo que dice que el médico estará exonerado de responsabilidad penal si ayuda al suicidio o asiste al que quiere la eutanasia. Pero, y el código de ética lo que dice que es contrario a la ética. Bueno, lo que pasa es que vaya uno a encontrar un médico que no esté dispuesto a actuar de esa manera, o asumir que es contrario a la ética médica. Claro, Entonces ahí serían hay un todos problema que, objetores de como bien, conciencia. claro, hay un problema, como bien dice Yanela, que tendrán que resolver los médicos, porque si no, va a ser una ley que por estar pensada todo, articulada sobre la actividad de los médicos, no va a tener solución práctica, ¿verdad? Y esto es un problema. Ujú. Distinto, por ejemplo, lo que se ha planteado ahora en la ley holandesa, creo, que hace de la eutanasia una decisión particular que simplemente con ir y comprar en una farmacia la pastilla que permite tomar la decisión uno privadamente, queda resuelto el tema. Entonces, acá me parece que sí hay un problema de articulación que no es sencillo, porque el código de ética fue elaborado por los médicos. La ley no podría decir cuál es la ética de los médicos. Lo que hace la ley esta, la 19.286, es reconocer que ese es el código de los propios de la corporación médica. Entonces, acá hay un problema de la técnica elegida por el proyecto, que habría que Bien. trabajar más. Así que por lo visto, con lo que decía Eduardo y con lo que señalaban ustedes, a propósito de esto de cómo hay que combinarlo con la ley del colegio médico, de la colegiación médica, bueno, y del código de ética médico, va a haber que seguir trabajando, como decían también en el propio texto. Pero Eduardo, sí. no, digo, como última cosa, digo, de todas maneras, el debate de esto en el Parlamento y en la opinión pública es un buen test para saber quiénes son liberales realmente y quiénes no son liberales, porque se ha puesto el tema en el tapete y bueno, es un buen test para eso.
Cerramos por acá esta nueva edición de esta mesa de juristas con Eduardo Esteva, Yanela Bardazzano, Martín Rizzo y Óscar Sarlo. A los 4, muchísimas gracias, muy interesante, y la seguimos porque quedan aspectos por seguir discutiendo, por seguir viendo, y también obviamente estamos atentos a lo que se plantee entonces y cómo siga esta discusión en esos otros ámbitos. Gracias, a los 4. Gracias. 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 Hasta luego. Chao. Saludos a todos.